Amigos, estamos en vivo, por lo tanto, a través de las redes sociales, ustedes pueden hacernos llegar, si así lo quisieran, alguna pregunta para el ministro de Industria, Energía y Minería, que nos está acompañando esta noche, ingeniero químico Roberto Kleinerman. ¿24 años cuando se recibió? Sí, incluso un poquito menos, pero ¿Menos? Sí, 23. 23. Pero sí, no sabía. Creo que no se ha superado esa marca, nadie se ha recibido. No, yo creo que sí, que hay otras personas. ¿Sí? En ese sentido, sí. ¿Qué le gustó siempre estudiar? Sí, a mí me gusta mucho estudiar, realmente. El estudio y la docencia son temas que me encantan, realmente, tanto que nunca he dejado de hacer docencia y la continuidad de la docencia es algo que tengo previsto después de estas etapas, porque la docencia implica el estudio y el estudio implica el conocimiento del mundo, ¿no? La búsqueda de la verdad, creo que por ahí hay un punto importante. ¿Cuánta gente merece para usted esta palabra, Zichrono Libraja? Sí. Que son de bendita memoria, ¿no? Sí, claro, sí, ahí lógicamente referido a mi hermana mayor, entre otras partes, mi hermano Bernardo, con el cual siempre compartimos mucho, ¿verdad? Y bueno, la pregunta que usted me hacía inicialmente sobre el tema socialista, ¿verdad? Él era dirigente en su momento de la Juventud Socialista y eso marcó sin ninguna duda el hecho de que uno estuviera en la actividad privada tantos años y viniera un ofrecimiento público. Trabajaba yo, como decía, en una empresa determinada y vino el ofrecimiento porque en mi juventud, exactamente, sí. Otro Uruguay, ¿no? Otro Uruguay que va cambiando rápido. Y en mi juventud, bueno... Uruguay de las chimeneas. Sí, que sigue habiendo muchas, pero bueno, las industrias, como decíamos, se van renovando y por otro lado, van apareciendo nuevas, claro, y van apareciendo otras que hay que apoyar. Claro. Pero como decía, en el tema ahí con el ingeniero Daniel Martínez, con Daniel, digamos, trabajábamos en la juventud, y por ahí viene un poco el tema de la memoria que usted decía, y por ahí vino después el tema... Zichrono Libraja quiere decir bendita memoria. Digamos, el haber nacido en un hogar judío le dio cierta pertenencia, cierto manejo de determinados elementos de la cultura, Yo creo que es una composición complicada cada personalidad, ¿verdad? Y que en ese sentido uno, lógicamente, es de nacionalidad y de costumbres mezclado lo que es el país, Uruguay, lo que es las ciudades que vivió. Usted mencionaba el Cerro, donde uno nació, Paysandú, donde uno vivió desde chiquito y después volvió. Y sin ninguna duda la vertiente cultural de la cultura judía es un tema interesante, importante, que está marcado, ¿verdad?, en el tema del estudio que marcaba anteriormente, o sea, la búsqueda un poco de ese afán de estudio, de conocer la verdad. Bueno, esa es una de las vertientes que siempre se tiene. Esta semana que pasó vino de visita un neurocirujano que nació en Israel, que yo quise entrevistar, pero ya se estaba embarcando nuevamente, que ha avanzado mucho en neurocirugía. Usted ni se pensaba que íbamos a hablar de neurocirugía, no. Pero ese es el riesgo. Pero lo más interesante es que él decía que había que dividir Israel, que los palestinos debieran tener su espacio, que Jerusalén también, y que sobre todo, no lo quiero poner en el compromiso de hablar de estos temas, pero en esto sí me quiero detener. Lo que lo ha llevado a investigar a él fue saber, descubrir si el alma y el cerebro eran lo mismo. Y la pregunta mía entonces, ese nivel, esas ganas de saber que lo entusiasman tanto, ¿para qué es? ¿Para llegar a qué? Bueno, ¿Qué verdad le falta? Creo que hay dos vertientes en ese tema. La búsqueda del conocimiento como que es algo innato en el ser humano, pero en particular en su pregunta en lo personal, es lo que me ha guiado siempre, ¿verdad? Lo decía incluso alguna vez en algún discurso que me tocó hacer sobre el tema de Artigas, ¿no? El conocimiento es la verdad, es lo que nos hace libre. La búsqueda de libertad
y que está dentro del tema que usted marcaba al principio de la pregunta sobre el socialismo. La búsqueda de libertad es uno de los temas fundamentales, pero la libertad se logra con conocimiento, no es la libertad que se logre por desconocimiento, ¿verdad? Y entonces lo que uno tiene es una fuerte impronta científica. Realmente, sobre todos los temas, lo que uno tiene una fuerte intención de conocer más, de investigar más, de saber más. Sin duda está muy relacionado el tema científico y tecnológico con el tema social. Esa es la otra vertiente que me refería. Pero sería el alma. Para mí ¿por qué lo llevé al alma y el cerebro? Lo llevó claro. a la ciencia, lo llevó a las creencias, claro. Lo llevó al socialismo, lo llevó a la realidad, claro. Y a sus verdades. Sí, sin duda que la búsqueda de mayor conocimiento, sea en lo social, sea en lo técnico, es un punto que está basado en la creencia que decía anteriormente, ¿verdad? Solo podemos hacer una sociedad mejor si sabemos mucho más. En realidad la sociedad ha avanzado fuertemente gracias a los avances científicos y tecnológicos que no alcanzan, y decía anteriormente, hay ciertas tendencias donde la política, la definición que uno tiene hace que vayamos a sociedades más inclusivas, más justas o sociedades más desiguales. Hoy vamos pero a básicamente medias sospechadas, ¿no? Yo tengo una visión positiva de las sociedades. Yo creo que el ser humano, aún pasando por etapas tan negativas como la media y todo lo demás, sigue acumulando inteligencia colectiva, porque la ciencia es eso en definitiva, y la aplicación, la tecnología también es eso. Y somos, como decía Newton, enanos sobre hombres de gigantes, o sea que vamos acumulando conocimientos sobre lo que han acumulado la humanidad, millones de personas, y esos conocimientos son culturales, son científicos, son de creencias y son, en definitiva, diferentes fuentes donde, lógicamente, la ciencia tiene una metodología, una manera, en eso soy, hasta me han dicho alguna vez, un poco cientifista, pero en definitiva, lo que logra la humanidad es una acumulación de varias generaciones, muchas generaciones, uno sobre otro, de inteligencia cristalizada. Y eso es lo que uno es muy positivo, a pesar de todas las amenazas que el mundo ha pasado, como mencionábamos, esas épocas oscuras o la Segunda Guerra Mundial. Pero con la inseguridad de hoy. O algún punto, claro, en particular, el hombre sigue siendo un ser humano que crece sobre su inteligencia y sobre la inteligencia colectiva, porque no puede crecer quizás sobre su propio cerebro. En la actualidad la evolución tiene ciertas características, pero está claro que juntos somos mucho más, y en eso mucho más que dos. Exactamente. Aratiri, se dice que es un proyecto discrecional, que es un proyecto de extranjerización, que es un proyecto que perdonará o que no cobrará, evitará, según dice el propio senador Bordaberry, unos 700 millones de dólares de impuestos que serán exonerados, esa sería la palabra. Es un proyecto que no llamó a licitación internacional, dice el doctor Juan Andrés Ramírez, catedrático, ¿no?, que ha sido llamado en el Parlamento. Le pasé un paquete. Sí, sin ninguna duda. El proyecto de minería de gran porte, el proyecto de ley que está avanzando, que continúa ya algunos cambios que hicimos en el Código de Minería, adaptando lo que era a su vez un código de 30 años antes, implica que tengamos mucho equilibrio en lo que estamos haciendo en todos estos temas. Primero, los proyectos de ley no son para una empresa en particular, son para nuestro país. Posiblemente tenga en minería de gran porte, está la pequeña minería que existe desde hace muchos años, sí, y que implica más de 300 empresas trabajando en minería, fundamentalmente para construcción o para industria con cal, ¿verdad? Y demás. Pero yendo a la pregunta que usted me hace, que está referida obviamente no a esa pequeña minería que tenemos que mejorarla, claro, que tenemos que desarrollarla. La mega minería a cielo abierto, que es lo que hoy está en el centro. Entonces el proyecto está mirando que nosotros tenemos un conocimiento mayor de la geología de Uruguay. Lo estamos desarrollando, además en este presupuesto al principio del periodo ya preveíamos que los estados tienen que ser estados conocedores, estados mucho más fuertes en el sentido de sus capacidades para poder desarrollar los emprendimientos que hacen mejorar al país. Por ejemplo, nosotros los parques eólicos lo hicimos sobre un mapa eólico que trabajamos
para saber dónde están los mejores vientos y ofrecérselo a los inversores para que puedan proponerle luego a la UTE los negocios respectivos. Bueno, en el caso de la minería, nosotros tenemos en ese sentido el desarrollo del mapa de geofísico, toda la parte que estamos avanzando. Sí, ellos también saben, las empresas internacionales por algo vienen por nuestro, entonces, por las joyas de la abuela, como sí, pero claro. A lo que voy entonces es que sabemos que puede haber 4 o 5 5 emprendimientos de este tipo, de repente relacionados con hierro, alguno con oro. Así que la ley lo que está contemplando es la variedad de emprendimientos que puede haber y no uno solo. Evidentemente el más próximo se hará o no se hará, veremos en el próximo, una vez aprobada la ley viene el tema de contrato, y cuando el contrato habrá que decidir las dos partes si se avanza. ¿Se evitó la licitación, perdone, ingeniero? Sí, como no, ¿se evitó o no, lo que ocurre ahí es diferente. El Código Minería prevé, yo creo que muy bien, de que hay distintas clases de minerales. Los minerales energéticos, de los cuales además recientemente volvimos a recuperar, por ejemplo, el uranio que estuviera en esa clase, a través en las modificaciones del proyecto de minería. Los minerales energéticos son explotables solo por el Estado, y por ahí ANCAP, por ejemplo, por eso se hable tanto, digamos, hace sus trabajos y sus licitaciones, su ronda Uruguay, como se hizo para todo el tema de la plataforma marítima, porque son los minerales que se le asignan. La clase 3, en cuanto a los minerales, por ejemplo, metálicos, que es el caso que nos ocupa, ahí lo que hay es un orden de prospección primero, o sea, una posibilidad de pedido de las empresas de prospectar, de conocer qué es lo que hay en determinado terreno. Luego, si esa prospección fracasa, queda ahí. Si esa prospección encuentra indicios, va a ir a la exploración, la segunda etapa. Son etapas que ya ha pasado a la tira. Claro, en este caso ha pasado. Y luego viene la etapa de explotación, que es la etapa en donde hay un descubrimiento que se supone que es viable económicamente. Pongamos el hierro, cuarto elemento más bien, en importancia en la corteza terrestre. La particularidad que tiene es que se transforma en una mina cuando está concentrado mucho de ese material en un solo sitio, que es el caso, y se transforma ya luego en algo valorizable, ¿verdad? En ese caso lo que hay es un orden determinado en que aquel que prospectó, porque tenía indicios o pensaba, o por la geología o por la historia, porque el hierro se conoce que hay en Uruguay de hace muchos años. Lo que no se conocían las cantidades. Bueno, el que prospectó tiene el derecho a pedir la exploración y luego la explotación. Pero no es inconstitucional entonces no llamar a licitación internacional. No, lógicamente no es para nada, está previsto en el Código Minería. Está previsto y se han pedido dentro del territorio nacional muchas áreas para prospectar, que es la primera parte que no afecta al terreno, y luego las áreas para explorar, que son más chicas. Lo que ocurre es que yo me salteé la clase 4 y la clase 2. La clase 4 se refiere, hablé de la clase 1 energética, de la 3 que es la que estamos mencionando ahora de los minerales, y la clase 4, la relacionada con la minería más tradicional de Uruguay, la que venía de antes, con los áridos y demás. En la clase 2 se podría reservar y hacer una licitación, bueno, pero el procedimiento de quien ha descubierto hasta el momento la cantidad de hierro, digamos, han sido las empresas que se han dirigido en ese sentido. Si en el futuro ocurriera de que no se llegara a un acuerdo con la empresa y demás, de acuerdo a una ley que nosotros hemos hecho muy exigente, ¿verdad? Porque la ley va, por ejemplo, a que de la mitad de las ganancias aproximadamente de la empresa son las que quedan para el Estado para formar un fondo para las generaciones futuras. Bueno, entre esas otras cosas... Ese no es el canon. Eso es la suma de 3 cosas. Correctamente, como usted dice, el canon, que es un porcentaje sobre las ventas que se le cobra por el hecho de ser un material, un recurso no renovable, más el impuesto a la renta de las empresas, el IRAE, ese IRAE especial y el impuesto especial que completo, exactamente, que completó lo que era una imposición de alrededor del 30% a una imposición que va a oscilar, de acuerdo a los precios internacionales, alrededor del 50%. Usted hace un año y algo, ¿no? En la serie El Agua me dijo, vamos a ir 50 y 50. Yo lo dejo por aquí y volvemos después a ver qué ha cambiado desde ese entonces ahora. Ya venimos, amigos.